cuando está después de un tiempo, como nos pasa en todo, ¿no? En la vida, con nuestros hijos, nuestros amigos, cuando ve que cosas que soñaba, que incluso dudaba que fuesen ciertas, ¿no? Porque miren que dijeron barbaridades de Blanquini, que era trucho, que no era cierto que iba a suceder eso. Hubo muchas críticas o desconfianzas, porque no podían creer, todavía siguen sin creer que este gobierno va para adelante y que por supuesto que sus políticas van a profundizarse. Y bueno, hay que demostrarlo todos los días, pero cuando uno lo encuentra, empieza a pensar en cada lugar, con quién habló, lo difícil que fue, si el sindicato docente, si los docentes, si las organizaciones. ¿Vieron que se puede? Cuando el protagonista, que es el pueblo, dice sí, lo vamos a hacer y creemos en esto. Sin ustedes, por más que nuestros compañeros, sobre todo nuestros líderes, tanto Néstor como Cristina, que fueron los que impulsaron, anunciaron en el momento que se creaba, eso queda en un papel. Si es un gobierno que dice las cosas por televisión y después no ve cómo lo lleva a cabo. Haber hecho la escuela secundaria obligatoria en el 2004 podía haber quedado ahí, como también fue la 1420, que 75 años se tardó hasta que todos los chicos de la República Argentina terminaran la primaria, o la mayoría por lo menos. No, junto con eso, inmediatamente se pensó a pensar que si es obligatorio, y hay tanta gente, en Provincia de Buenos Aires, 4 millones de adultos, sin terminar la escuela secundaria, que no le iban a terminar nunca, que quedaban en inferioridad de condiciones para entrar en un trabajo, para seguir adelante. No hubo movilizaciones ni de estudiantes, ni de docentes, ni del pueblo para decir que se haga el plan Fines. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hubo quien lo pensó, que un derecho no tenía que ser abstracto, que tenía que concretarse. Y ahí es donde se empieza a desarrollar, como explicó Silvia y Luana, el entramado social y político de quienes sí estaban de acuerdo y vamos a poner el hombro para hacerlo, y por eso hoy estamos acá, compañeras y compañeros. Esto es así. Empezamos con el primero para llegar a los barrios, para que no se asustaran de que se daba clase en un sindicato, en una unidad básica, en una organización religiosa, en la casa de un vecino, etcétera, etcétera. Explicar que la escuela y el conocimiento en donde hay alguien que tiene pasión para enseñar y otros que tienen pasión por aprender, más allá del edificio escolar. Y esto es una verdad. Y esto costaba al principio. Bueno, como esto, muchas otras cosas. Y a esto le sumamos ahora que acá tenemos 2 comisiones de leyes hacen, ¿no? Están acá compañeras. Bueno, no es menor esto. No es menor porque todo se habla. Así la mujer vulnerable, que tiene muchos hijos, que tiene problemas de maltrato, que, bueno, hay que ir a denunciar. No, lo que hay que hacer es dar la posibilidad para que pueda liberarse de esos yugos, para que pueda tener la posibilidad de salir adelante, para que tenga la posibilidad hoy de ya tener la secundaria terminada con hace un año nada más que empezaron. Quiere decir que no pudieron seguir y no iban a poder seguir si no estaba ellas hacen y en Fines. De esto se trata. Entonces, uno está alegre, contento. Y decía el inspector algo que me parece, y es lo último que quiero decirles a ustedes, porque ahí aparece la mentira flagrante y el ocultamiento, y también la memoria histórica de los procesos populares. Hoy, efectivamente, todos sabemos, si vimos Canal 7, porque después no salió en ningún lado, ni en ningún diario, lo que significa que la República Argentina sea el 8º país en el mundo que tiene órbita satelital en el espacio. Esto es de lo que se trata. No es un chiste. Los profesores y los alumnos del Fines, porque es una experiencia popular que tiene que interpelar a las formas de enseñanza, porque los chicos y los jóvenes y los docentes
tienen que ser felices en lo que hacen, no estar no queriendo ir a la escuela ni uno ni otro. ¿Esto por qué sucede? Porque todavía no encontramos el camino de entender que somos iguales. No somos idénticos, somos iguales en los derechos. Y este gobierno, cuando decide, junto con un grupo de soñadores, que éramos docentes de mucha lucha de muchos años, que dijimos, es posible. No tenemos que esperar que vengan adentro del establecimiento escolar, que a lo mejor les queda lejos, que además le dicen 20 veces que en este horario no puede, que no se puede pretender de un pibe que hizo séptimo y octavo y dejó porque consiguió trabajo, se quede ahí para siempre, ni tampoco que tenga que ser en el horario y en los días que dice el establecimiento escolar, porque hay que cambiar el sistema educativo, tiene que llegar más al pueblo, porque recursos este gobierno puso de sobras en la educación. O no tienen computadoras todas las escuelas de secundaria. No. Y no, ¿saben por qué? Porque la ley salió para mayores de 18, para menores de 18 años. Estamos tratando de que así sea. Bueno, pero justamente esto es lo que tenemos que ver. Parece mentira, nadie lo podía creer. Todavía hay quienes dicen que no es legal, que no se les va a dar títulos, porque mentir en este país contra las acciones populares de este gobierno ya se convirtió en costumbre. Distrito como Florencio Varela, donde iniciamos el FINES hace ya 4 años, con 600 inscriptos, y hoy estamos hablando de casi 200.000 estudiantes en la provincia y con cerca de 15.000 titulados y 25.000 egresados. Y que vamos a terminar el año con 40.000. Bueno, es una cosa de cifras impresionante y la verdad que le da mucha felicidad ser parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que trabajó durante muchos años dando de comer y que hoy trabaja la organización popular para que puedan acceder a la escuela secundaria y tener la ciudadanía completa. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde se llega? Justicia social, justicia educativa, recuperación del derecho a aprender. Durante muchos años nos dejaron afuera, y hoy tenemos derecho y estamos trabajando en eso para que todos los ciudadanos de este país puedan tener el mismo derecho que tienen más o menos unos 500.000 de personas en la Argentina que tienen postítulo y cerca de 5 millones que tienen títulos universitarios, y hoy estamos intentando de que todos puedan acceder por lo menos a la secundaria y creo que cada vez más también a la universidad. Con las 20, vamos a terminar el año con 20 universidades argentinas nuevas en la gestión desde el inicio de Néstor Kirchner al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Luis. Gracias. Buenos días. Profesor de Historia, profesor Gambero. ¿A dónde dio clases? Bueno, trabajé, una de las comisiones que egresa ahora es la comisión 64 y 104 de la Sociedad de Fomento 6 de junio, y que bueno, me invitaron ellos para que les entregue el diploma. ¿Y cuántos años hace que está en FINES? Y en FINES estoy desde el año 2011, desde marzo del 2011, así que bueno, y sigo trabajando. Ya, desde que empezó. Sí, y ya 24 años que ejerzo la docencia. ¿Y cuál es la diferencia que encuentra entre FINES y el colegio convencional? Y bueno, justamente a aquellos alumnos nuestros que quedaron apartados del sistema tradicional se les dio la oportunidad, y la verdad que justamente los veo muy motivados, digamos, por este proyecto, y la verdad muy gratificante. La verdad que he tenido lindas experiencias con la gente. ¿Qué opina de este sistema de FINES? Y mira, yo creo que es una gran ventaja para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar. En otras épocas era muy difícil y era más fácil trabajar que estudiar. Entonces, con este proyecto que lanzó Cristina y Néstor, le ha dado la oportunidad a muchísima gente de terminar sus estudios. ¿Y qué proyectos tiene para una vez que tenga su diploma, que tenga su analítico? ¿Piensa trabajar de otra cosa? ¿Piensa seguir estudiando? No, yo trabajo en la Universidad Nacional, Arturo Jauretche. Tengo un montón de compañeros que están trabajando ahí. Hemos cursado en la universidad, pudimos lograr
por intermedio del gremio, abrir salones, digamos, para que hagamos fines ahí los trabajadores. A su vez, se han acoplado un montón de gente de la comunidad. Así que en este momento nosotros tenemos 5 comisiones, 6, de 30 personas cada uno. Primero que nada, agradecer, creo que fue una decisión política de un gobierno así realmente nacional y popular, ¿no? Que nos dio la oportunidad a muchos que podíamos terminar la primaria y la secundaria a través de este programa, ¿no? Fine 1, Fine 2. La verdad que yo, como varerense, como hijo de un albañil, me siento orgulloso. Y creo por ahí lo que planteábamos siempre, ¿no? Que siempre eran decisiones políticas que quedaban de lado. Bueno, agradecerle a cada uno de los compañeros que se pusieron al frente y más que nada, vuelvo a repetir, ¿no? A un gobierno nacional y popular que nos dio la oportunidad de que hoy podamos decir, terminamos la secundaria, terminamos la primaria, así que fuerza y adelante con el film. Hola, mi nombre es Cintia, soy una de las primeras egresadas del Plan Fines. Mi experiencia con el Fines es, bueno, la verdad que fue sensacional, conocí un montón de gente hermosa, los profesores divinos. Cada vez que me entero que alguien necesita o que no terminó el secundario, lo primero que les digo es que se acerquen y que averigüen por el Fines, que es un lugar bárbaro, donde te dan una mano, donde es una familia, donde terminas el secundario. Y bueno, de hecho mi hijo y mi sobrina también lo terminaron en el Fines. Bueno, qué decir, la verdad que es maravilloso, hermoso, lo pasé genial, tengo un recuerdo extraordinario. Y ni hablar cuando fuimos al Tecnópolis. Y bueno, mi compañera Cristina, ni más ni menos, de la mano de Cristina le dio el diploma. Así que nada, un orgullo y fue hermoso y vivimos unos años sensacionales. Y muchísimas gracias a todos. Quiero saludarlos en este día en que celebramos una política pública que cumple 10 años. De aquellas Argentinas Trabaja, de aquel programa Ellas Hacen, surge la profunda necesidad de ir también por la educación, esa educación que los había dejado a muchos de nuestros compañeros a la vera del camino, como suele hacer el neoliberalismo. Entonces, una visionaria que encontró en Néstor y en Cristina el espacio para el hacer, pudo con otros compañeros, entre los que tenemos el honor de contarnos, visualizar esta política que se llamó el programa Fines y que llegó a cientos de miles de argentinos y de bonaerenses en nuestro caso, para llevar ese derecho arrebatado de la educación pública. El programa Fines se convirtió en una política territorial, en una política pública de alcances nacionales y que fue un ejemplo comentado en toda América Latina. A todos los que formamos parte del programa, a la memoria de Mari Sánchez, un saludo enorme y la invitación para que sigamos haciendo en esa dirección. Es la única dirección posible para lograr la liberación. Un abrazo. Creo haber sido uno de los inspectores que más aplaudió la implementación de un programa como el Fines en la modalidad de educación de adultos de la provincia de Buenos Aires. Nos tocó, obvio, a Florencio Varela, Lomas y Mar del Plata como prueba de este proyecto. Y si bien no me tocó supervisar inicialmente el programa, me pareció que era sí un hecho sumamente revolucionario en educación, en lo que era el sistema educativo de la provincia. Pocos hechos lo son, y venía a subsanar un déficit muy fuerte
y sostenido por un posicionamiento filosófico muy importante, que tiene que ver, obviamente, como todo lo que tiene que ver con la educación de adultos, con la necesidad de satisfacer. Después analizaremos cuáles son las circunstancias. Creo que todos, lógicamente, podemos llegar a conclusiones muy cercanas respecto a por qué pasa esto, por qué tenemos un sistema de educación deficitario en lo que respecta a la educación secundaria de adultos. Y a mí me tocó personalmente, y yo lo comenté en alguna reunión que tuve después, ya cuando fui supervisor unos años después del programa Fines, mi historia familiar. En mi historia familiar, mis hermanas mayores tuvieron que sacrificar, si cabe el término, su terminalidad de educación secundaria, porque tenían que laburar, y ese sacrificio inicial representó la posibilidad de que yo termine. Es muy doloroso decirlo, es muy doloroso reconocerlo, pero fue así, que yo terminé mi educación secundaria y terciaria. El Fines vino a poner un paño de sanidad a esa realidad. A la mía personal y a la de muchos en la provincia de Buenos Aires que vivieron eso mismo, o aquello que representaba la discusión eterna con los compañeros de educación secundaria y que nunca termina de quitarse su carácter de escuela selectiva que va dejando a muchos en el camino. Recuerdo la primera promoción multitudinaria de gente que veía cómo se abría una nueva instancia de progreso a través de la terminalidad de educación secundaria. Fue muy emocionante haber formado parte de esas etapas iniciales del programa. Así que bueno, esperemos que aquel espíritu que traía el Fines de hace 10 años tenga lo mismo de revolucionario hoy que en aquella época. Y si no lo tiene, será cuestión de que las organizaciones trabajemos para devolverle aquel espíritu inicial. Seguimos con esta transmisión del cumpleaños del Fines 2, ¿no? Mañana es un nuevo aniversario, 10 años del programa Fines. Veíamos a Mari Sánchez, le mandamos un saludo a Alicia, su hermana, que nos está acompañando en la transmisión. Y bueno, queremos aprovechar para hacer una aclaración que nos hace Delia Méndez, que también es parte de la gestación de este programa y de todo lo que tiene que ver con el Fines. Y nos dice que por favor aclaremos que en realidad se cumplen 10 años del programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, que vendría a ser el Fines 2, el trayecto educativo, para terminar todo el secundario completo, y antes habían habido algunas experiencias vinculadas a la terminalidad educativa con los que daban materias o los que debían el último año. Entonces, hacemos esa aclaración que es válida, porque en realidad el programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende es lo que cumple 10 años y es lo que estamos conmemorando hoy. Estamos en comunicación con Chachi Velázquez, ella era jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante la gestión de Alicia Kirchner, parte también de este programa, parte también y hacedora de todo esto que nos ha traído y nos trae lindos recuerdos. Hola Chachi, te damos la bienvenida, ¿cómo andas? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien, te saludo a vos y a vos, a toda la audiencia, y si está ahí Alicia, la hermana de Mari, un abrazo inmenso, y para todos los compañeros y compañeras que fueron un engranaje muy importante en el trabajo que se hizo, como bien decía Delia, en el Fines, que se resignificó un poco ahí en el trabajo de Alicia con Mari. Ellas fueron, la verdad,
las que hicieron punta, Alicia Kirchner, entonces ministra de Desarrollo, y Mari, en esta, digamos, resignificación de esta herramienta, y por supuesto Alberto estuvo dispuesto en un trabajo integral de hacer esta propuesta del FINES que trabajó en la Argentina Trabaja y después con el programa Ellas Hacen. ¿Qué te parece que hayan pasado 10 años de eso, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, a veces, la otra vez compartía con un compañero, Santiago, que le decía que a veces creo que el tiempo, la intensidad de esta política, como la pensamos nosotros, apasionados, entregados, bueno, como nos parece que se debe hacer política en un proyecto como el que pertenecemos, los tiempos, volvemos a un registro subjetivo, uno no puede creer que hayan pasado 10 años que se fue Néstor, o que falleció, mejor dicho, porque nunca se fue, y bueno, y 10 años de esa instancia en el que se presentó, muy bien decía Delia, la Argentina enseña y aprende, estuvo, creo que esa vez estuvo la presidenta entonces, Cristina Fernández de Kirchner, me acuerdo que María estaba muy emocionada, y bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad que el trabajo de alfabetización, el trabajo de concientización, de emancipación que se hizo a partir de esta herramienta, que llegó a los barrios, que llegó a las organizaciones populares, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares también del país, fue maravilloso. ¿Pensabas que iba a tener este impacto? Yo creo que cuando uno piensa, va diseñando, ¿no? Porque me acuerdo que también estuvo en algún momento Adriana Puigros conversando, cuando Alicia, en realidad hicieron el encuentro, la idea de extender el FINES y permitir que sea un programa no de terminalidad, pero sí que permitiera iniciar y concluir el secundario a muchos de los que eran cooperativistas, en Argentina Trabaja, o ellas en Ellas Hacen, vos sabés que abrís un mundo, porque la educación en general y la perspectiva que tenemos de educación popular, sabemos, todos somos muy conscientes que abrimos un mundo que empieza. A mí me pasa que ahora, obviamente por la pandemia no, pero a veces estar en movilizaciones en Capital y que alguien me toque el hombro, se acerque una compañera, un compañero y me digan, soy abogada, me recibí, terminé en el Ellas Hacen el FINES o terminé en Argentina Trabaja, le ha pasado a Alicia. Entonces vos decís, vos sabés que la educación tiene la posibilidad de hacerte de esa construcción colectiva, de esa apropiación del conocimiento, siempre abre puertas, ¿no? Y más cuando es con organización popular. Entonces, uno sabe hacia dónde va, pero después, como decís, cuánto de eso realmente generó de transformación, creo que ni siquiera hoy todavía somos conscientes de cuánto se transformó la sociedad en algunos lugares a partir de la posibilidad de haber terminado el secundario, ¿no? De haber iniciado y terminado el secundario. Vos sabés que tenemos infinidad de contactos y le agradecemos a todos y todas que nos están mirando. Dicen, yo arranqué profesorado de inglés o seguí estudiando, ¿no? Y mi papá terminó gracias a la política, ¿no? A veces se pone gracias a las personas, pero es una política que ha venido a restituir un derecho que históricamente no era escuchado. En el inicio veíamos a Cristina y mencionaba los números de este relevamiento que se hizo en Argentina Trabaja con la terminalidad educativa, y la verdad que eran números que asombraban, ¿no? Y era lógico que pudiéramos pensar una política, pero que la verdad sin el compromiso ni la convicción de Néstor, de Cristina, de Alicia, de Mari, ¿no? Y de todos los que hacia abajo de la estructura también acompañan esto que vos decís de cómo construimos la política y cómo la sentimos y la llevamos adelante, creo que eso ha logrado la victoria, ¿no? Y el éxito en términos sociales del programa, por el corazón que uno ha entregado en todo esto. Sí, la política y las políticas públicas y las políticas son razón, pero son mucho de pasión y mucho del amor que uno entrega. Aprender, educarse, implica establecer un vínculo de comunicación y de amor. Yo creo que ese mensaje se recibe, más cuando además implica la posibilidad de incluirte activamente con vos, emancipado, como decís vos, políticas públicas pensadas con el pueblo, ¿no? Políticas públicas que implican participación activa del pueblo.
Y eso realmente tiene una proyección en la transformación de una sociedad importantísimo. Y como decís, hay personas, claro que hay personas y hay liderazgos, y Mari allí es, no, digamos, lleva muchísimo de responsabilidad, su entusiasmo, su convicción, su amor, su emoción. A la Alicia también, obviamente, ahí conjugaron, como Alberto lo recibió también y nos acompañó, porque realmente hubo un apoyo, pero también muchos compañeros y compañeras que entonces, intendentes, algunos continúan, que estaban en distintas responsabilidades, fueron, Mari fue haciendo un trabajo lugar por lugar, fueron dándose cuenta y se sumaron activamente a que era muy bueno que en su distrito, en su municipio, también allí las personas tuvieran la posibilidad de encontrarse con la superación, con la posibilidad de aprender y también de enseñar, de construirse en un espacio cooperativo, de seguir estudiando. La verdad que yo tengo muy presente un cierre, y lo tengo presente porque fui en reemplazo de Mari, yo creo que Mari ya se había enfermado, yo creo que fue al final de la gestión, y fui a un cierre, un egreso en Berazategui, que hacían unas fiestas fantásticas, se sacaban las fotos, iban de viaje, y entonces subió al escenario al abanderado con los escoltas, y el señor era un hombre de 70 y pico de años. Y entonces él le tocó hablar y sacó su papel y empezó a leer su discurso y empezó diciendo, yo estaba un día trabajando, haciendo un pozo, hacía ese tipo de trabajos, y me cansé en un momento y me senté a descansar, me senté en una piedra y pensé, dijo, soñó, ¿no? En realidad, y dijo, si yo volviera a nacer, ¿qué me gustaría hacer? Dice, yo pensé que estudiar, que lo que me hubiera gustado hacer es estudiar. Dice, y vine caminando y vi que había un cartel en el municipio que decía, podés terminar tu secundario. Y acá estoy, dijo el señor, y ahora voy a seguir la universidad, no me olvido nunca más, porque con esos relatos, que son miles y miles, y que debe haber muchos más, con cada uno de esos que compartíamos con Mari, con Alicia y con tantos compañeros, con Beatriz, con Luis, con un montón de compañeros, nos emocionábamos cada vez, ¿no? Me imagino que las resistencias del comienzo de todo esto que se habrán vivido también, ¿no? Y sí, porque en realidad estos programas, tanto el Argentina Trabaja, el Argentina Enseña Aprende, como en ellas hacen, fueron como muy masivos y muy disruptivos en una lógica de la política social, porque nosotros planteamos que la educación es parte de la política social de un programa de gobierno, y cuando pensamos las políticas sociales no las pensamos sin organización y sin conciencia popular. Entonces, esto no era lo que estábamos habituados, veníamos desde 2003 para atrás a otra visión de la política social, a una visión quizá en la educación más conservadora y en la generación de lo que se llamaba política social, una visión más asistencialista, ¿no? Que no es casual, que fue introducida y que cada vez que se puede, el liberalismo, el neoliberalismo, todas las versiones, traen como mensaje a la sociedad y a los pueblos que, bueno, que la política no tiene nada que ver con la vida cotidiana, no tiene nada que ver no tiene que ver con nada la política, solamente con un grupo de personas que generalmente son chantas y etcétera, etcétera, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y se fue disociando esto de la organización social y política y lo maravillosa que es la política cuando la pensás como una herramienta de transformación. Entonces, bueno, fue disruptivo al principio, como muchos programas, fue disruptivo, pero cuando se fue comprendiendo, porque en la convicción, a veces las tácticas son distintas, pero las convicciones son profundas y hay unidad en la concepción, ¿no? Había unidad en la concepción de Alberto, había unidad en la concepción de Alicia, había unidad en la concepción de Mari, había unidad de concepción en muchos intendentes y muchos gobernadores que dijeron sí, porque nosotros reivindicamos, quienes somos parte de este proyecto, la posibilidad, la igualdad de oportunidad, el derecho a la educación. Entonces es imposible que cuando vos lo empezás a ver en los resultados, no te des cuenta cuánto mucho más vale un programa de ingreso sumado a la posibilidad de la transformación cultural, porque permite dar esa batalla. Los programas de ingreso solos no generan ningún tipo de transformación más que el ingreso, digamos, el dinero en el bolsillo, que suma, por supuesto, mucho, el acceso al consumo, pero bueno, también sabemos que el mercado no es inocuo y también hace su construcción cultural. Por eso es tan importante que las políticas sociales, las políticas educativas, se planteen la visión de lo popular y la visión de la construcción de emancipación como conciencia, ¿no? Y bueno,
yo creo que en esa unidad de concepción nos fuimos encontrando, algunos más temprano, otros más tarde, pero nos fuimos encontrando. Y como todo lo que se mira en perspectiva, Santiago se agiganta, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante. Lo más, creo, más importante es la capacidad de multiplicación que tiene esto. Porque yo estoy segura que todos y todas y todes los que terminaron su secundario y siguieron estudiando y se maravillaron con el aprendizaje lo saben transmitir. Muchos estudiaron, porque, a ver, en el concepto clásico neoliberal dice, bueno, empleabilidad de tal edad a tal edad. ¿Para qué estás haciendo un secundario? ¿Para qué está invirtiendo el Estado en personas que ya no van a ser empleables? Pero resulta que no solamente es por la condición humana y por su dignidad, sino también porque ese papá y ese abuelo, como ese de 70 y pico, volvió a su casa y se encontró con el nieto, y el nieto lo vio y dijo, oye, si mi abuelo 70 y pico terminó el secundario, bueno, no voy a terminar yo, ¿no? ¿Cómo yo no me voy a poner el desafío? Muchos relatos así, de compañeros, maravilloso en Quilmes, una tarde tomando unos mates, un compañero dijo, ¿sabe qué? Mi compañera empezó el secundario, y me di cuenta un día que no tenía que hablar con ella a la mañana, porque ella tenía una cantidad de temas, y me hablaba, y yo me había quedado que no sabía qué hablar, y entonces dije, yo voy a terminar también. Fíjate vos qué maravilloso, ¿no? Hay así testimonios impresionantes de cómo fueron unos contagiando a los otros, y bueno, y yo sé que eso debe estar multiplicado, Santiago, y superado en cualquier visión de que pueda tener una persona, porque por suerte los muchos, los millones, se multiplican y tienen una cualidad totalmente superadora a lo que vos y yo podemos pensar, que es la línea estratégica, ¿no? Y es el objetivo, y después empezás a andar, que eso es lo maravilloso de las políticas públicas pensadas con el pueblo. Y pensaba mientras también hablabas y decías todo esto, que hubo un momento del desarrollo de Fines que también tuvo un impacto cuando se crearon los SIC, los Centros Integradores Comunitarios, que también, así como todas las unidades básicas, los clubes, la sociedad de fomento en cada uno de los barrios, ¿no? Y los espacios de las organizaciones sociales y políticas, y los SIC también fue como una forma de que el Estado llevara más derechos, además de la educación, a los distintos territorios, ¿no? Bueno, sí que es otra. Yo siempre digo que para mí el Fines, con la posibilidad de terminar, iniciar y terminar el secundario, tuvo mucho, tenía un germen de ADN de una concepción de educación, ¿no? De una concepción de la política educativa. Y yo creo que el SIC es el ADN de la política de desarrollo social que llevó adelante Alicia, en general fuertemente promocional, participativa, con posibilidad de organización social. Alicia siempre dice esto, si no hay saldo organizativo, no hay política social que haya encontrado sus objetivos. Tiene que haber posibilidad de organización. Y el SIC es eso, ¿no? Un espacio que fueron miles en todo el país, en donde básicamente lo que se generaron son mesas de gestión, de participación, en donde los vecinos y las vecinas pudieran no solo tener instalaciones, equipamiento de salud, de asistencia, de servicio educativo, de economía social, sino que hicieran de ese lugar, de ese techo, de esas paredes, que las construyeron. Yo te quiero recordar, Santiago, que cuando nosotros iniciamos el gobierno con Néstor en 2003, existía un programa que se llamaba Jefes y Jefas de Hogar, que era un programa de subsidio al desempleo, a diferencia de lo que planteó la Argentina Trabaja y el inicio en los SIC, que es una propuesta colectiva, cooperativa, de trabajo, ¿no? Y de transformación en el trabajo. Y en este caso fueron jefes, al principio no había dinero, no había nada, ¿no? Siempre Alicia dice que a Néstor nunca le tocó con plata y a ella tampoco. Entonces, lo que hicieron es sumar lo que entraba, lo que ingresaba para jefes y jefas, y no sé qué otra cosa más, porque ahora ya no me acuerdo, y con eso iniciamos, con los jefes y jefas y organizaciones sociales y populares, las construcciones primeras de los SIC, ¿no? Que fue Milagro Sala, una de las primeras, con su organización en terminar el SIC en Jujuy. Y bueno, esas paredes eran más que paredes, son más que paredes, son espacios de participación popular y de organización y de conciencia de que las cosas se transforman cuando todos tenemos posibilidad de aportar ideas, de aportar esfuerzo, abrir, ¿no? De democratización, de emancipación, de democracia participativa. Bueno, esto también al principio costó un montón, porque además nosotros veníamos de una despolitización impresionante de la sociedad, ¿no? Una idea de que el poder era una cosa oscura que tenían unos que no sé qué, y bueno, el poder es poder, ya sabemos que es poder, y los que construimos política decimos nosotros
tenemos que construir poder popular. Entonces, todo eso fue parte de lo que nos dimos como posibilidad en la construcción de los SIC, y bueno, en muchos lugares sé que esa concepción de la política de desarrollo se sigue llevando adelante y han crecido un montón, ¿no? Sí, totalmente. Y pensaba en el Ellas Hacen y en la composición y la presencia femenina, ¿no? De las mujeres, que muchas veces las organizaciones políticas y sociales son mayoritariamente de mujeres y cómo también era importante y se fue como fomentando la participación y empezando a poner en cuestión eso, la participación y también el cuidado de la integralidad de la mujer, ¿no? Bueno, yo soy una convencida que el programa Ellas Hacen ha sido hasta aquí una de las políticas, no, yo creo que hubo en particular una política revolucionaria en términos de transformación de condiciones y de participación de las mujeres de los sectores populares en Argentina. Yo creo que fue impresionante, el FINES tuvo mucho que ver, mucho que ver. Hoy, a propósito de esta entrevista, me acordaba de una vez que fui, yo creo que era Avellaneda, y íbamos con Mari, con otros compañeros a ver las aulas, estaban trabajando una tarde de verano, y estaba por ingresar, era una organización, un centro, y del otro lado de la puerta había un grupo de chicas de Ellas Hacen con su profesor de sociología. Y cuando me acerqué a la puerta, las escuchaba que se reían, pero se reían de una manera te contagiaba, ¿no? Y me quedé un rato atrás de la puerta porque me emocionó mucho esto que en general no está asociado, que un profesor cuando está dando clase tenga un grupo de estudiantes que se estaban riendo e intercambiando con él. Y bueno, cuando abrí me di cuenta que él estaba trabajando, yo creo que algo vinculado a la estratificación social con un tango, y entonces las había hecho a cantar y habían cantado un tango. Yo te quiero recordar que había una porción de esas mujeres que venían de situaciones muy complejas en términos sociales, de violencia de género, solas, muchas de ellas, sostén del hogar, y estaban ahí riéndose maravillosamente, aprendiendo, y el profesor nos compartió que había dejado las cátedras en otros espacios, en otras escuelas, y se dedicaba solo al FINES, porque se había encontrado con la educación de una manera totalmente diferente en esos espacios. Bueno, esas experiencias son absolutamente liberadoras, porque vos sabés que Santiago hoy hablaba con la coordinadora pedagógica, yo soy acá presidenta del Consejo Provincial de Educación, como ministra de Educación, y hablaba con mi coordinadora pedagógica, una gran pedagoga, y me decía, lo que nosotros tenemos que lograr básicamente, con virtualidad, sin virtualidad, más o menos, es que no haya más miedo, ni en los profesores, ni en los maestros, ni en las maestras, ni en los chicos y las chicas. Porque el gran conductor del sometimiento es el miedo. Si nosotros logramos poner más alegría, poner más capacidad de escucha, más capacidad de salirse de la tangente, como decimos, hay más posibilidades de liberación y también de construcción de conocimiento. El miedo es un gran conductor de esto, ¿no? Del sometimiento, esto que decía Paulo Freire, ¿no? La cabeza del opresor vive en la cabeza del oprimido, y vive así, vive con miedo, ¿no? Con miedo a decir, con miedo a proponer, con miedo a no saber. Esto es como lo que se transmite de manera oculta en las formas más conservadoras de la educación. Bueno, el FINES interpeló todo eso, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado el yo no puedo, yo no sé, ¿no? Y eso como una verdad irrebatible, y costaba los primeros meses, el primer cuatrimestre es una tarea de empoderar en el sentido de vos podés, vos tenés un conocimiento, como decía Cristina, digo, llegamos a este momento, sobrevivimos a la exclusión. Claramente hay todo un conocimiento y un saber popular que tal vez no está reconocido académicamente, pero que está en manos de nuestro pueblo, y lo importante es que romper esos discursos para poder liberarnos del sometimiento al cual nos han puesto tras décadas. Así es. Y bueno, uno se va encontrando ahí con la potencialidad, y eso es maravilloso, y no importa la edad que te encuentres, por supuesto que lo mejor es que te puedas encontrar cuanto más tenés por delante, pero en términos de construcción de emancipación y humana, cuando te encuentres, cuando podamos, el Estado tiene obligación de poder brindar esa oportunidad, y en este caso la gama de edades en las que se encontraban, bueno, e impactos inmediatos en las interacciones, ¿no? Me acuerdo la anécdota que me contaba Mari del estudiante que había aprendido con la profesora de psicología
a entender más a sus hijos, y que sus hijas, dijeron, papá desde que cursó psicología, ahora ya no nos desenchufa más el televisor, se ve que hay una serie de cosas que hacen a la vida cotidiana y que a veces son problemas sociales que 100.000 expertos no pueden resolver porque la transformación viene desde otros lugares, ¿no? Entonces, hay la verdad que miles de anécdotas y muchas que, como te vuelvo a decir, que no conocimos, pero muchas nos conmovían. Yo me acuerdo siempre en Matanza, Mari contaba de unos profesores, una profesora que no quería ir, yo no me acuerdo cuál era de los barrios populares de la villa, que no quería entrar porque era brava. Y entonces los compañeros del barrio le ofrecieron salir de la villa, buscarla en el ¿cómo se dice? En el refugio del colectivo, acompañarla y volver de vuelta. Bueno, y ella me contaba que cuando terminaba el año, la profesora tomaba examen a sus estudiantes y lloraba con ellos con cada uno de los logros, ¿no? Bueno, estas son las cosas, y eso es absolutamente liberador y transformador para ese profesor y profesora que seguramente con miedo y con el prejuicio que se va construyendo por las cosas que suceden, pudo descubrir que ahí en ese espacio que está tan estigmatizado por los medios también que contribuyen los hegemónicos y con intereses concretos, había seres humanos que los estaban esperando con los brazos abiertos para encontrar una oportunidad de vida, ¿no? Chachi, para agradecerte este contacto, también me gustaría preguntarte, ¿no? Uno, después de todo esto que has contado y de todo el esfuerzo que significa, cuando llega un gobierno como el de Mauricio Macri y empieza a desmantelar un montón de políticas del Estado, sociales, pero también económicas, laborales, ¿no? De todo tipo, se viven con mucho más dolor, ¿no? Después de todo, sabiendo lo que significó reconstruirnos, después del menemismo, de la gran crisis que nos dejó el radicalismo. ¿Qué se siente cuando ves que viene un gobierno y destruye todo sin ética, ¿no? Por no utilizar otras palabras? Sí, a ver, la primera cosa racional que me sale y que a mí me cuenta una compañera, me dice, Chachi, vos cuando perdimos las elecciones nos llamaste, nos sentaste y nos dijiste, bueno, ahora nos van a perseguir, van a hacer esto, yo ni me acuerdo, Santiago, te aviso que no me acuerdo qué les dije. Fue muy racional y fue de leer la historia no más que eso, ¿no? Los primeros tiempos fue un impacto, porque de hecho, fueron insaciables en la capacidad de destrucción y de odio desde el principio hasta el fin, ¿no? Después yo creo que ya, no sé si naturalizando, pero ya esperábamos que siempre iban a hacer gestos en la misma línea en contraste con lo que veníamos acostumbrados a construir. Al principio es un impacto, pero te quiero decir que todas las mañanas de esos primeros meses me levantaba pensando en Perón marchando al exilio 18 años, el cadáver de Evita dando vueltas por el mundo, los 30.000 compañeros desaparecidos, los nietos que todavía no recuperamos. Entonces yo pensaba, bueno, a nosotros no nos tocó tan brava, tenemos todo por hacer, acá lo que hay que hacer es recuperar, organizarse y volver a juntar los pedazos y seguir. Y creo que eso es lo que hicimos todos y todas, y nos fuimos recomponiendo, y bueno, acá estamos con una nueva oportunidad histórica, muy importante, muy alegres en esta semana por el triunfo de Bolivia, y yo inmensamente agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con grandes como Mari y todo ese equipo, Santiago, de compañeros y compañeras. Yo me acuerdo que una vez hicimos un encuentro de Ellas Hacen, que también las mujeres relataban su vida, lo que había significado la educación, y compañeros como Gustavo López Rey, como Mari Sánchez, como Luisito, como Beatriz, compañeros históricos que venían de trabajar en el sindicato, SUTEBA, la SUTEBA, como lo digo yo, porque para mí tiene nombre de mujer, llevando el micrófono, poniendo la silla, arreglando la mesa, sin ningún tipo de divismo, con una actitud militante de toda la vida. A mí ser parte de un espacio que tiene compañeros como esos me llena de orgullo, y creo que a todos nosotros nos han sostenido la imagen de nuestros compañeros, los que se fueron, como Mari, pero que están siempre, a mí por lo menos me acompañan, te puedo asegurar, todos los días de mi vida, en particular en esta tarea que llevamos adelante, y los que están acá, como Luis, que nos vino a acompañar acá los primeros años, que fueron duros además, porque Santa Cruz pasó a ser lo peor de lo peor, y etcétera, etcétera.
Pero la batallamos, Santiago, y estamos fortalecidos. No agradezco haberlo pasado, porque lo peor le pasó al pueblo, ¿no? Todo lo que retrocedimos en términos de salario en los trabajadores, todo lo que retrocedimos en posibilidad de seguir creciendo, todo lo que nos endeudaron, todo el dolor y la pobreza que nos dejaron. La verdad que para nada me hubiera gustado tener que pasar estos 4 años, pero trato de mirar el medio lleno y digo que estamos fortalecidos. Estamos fortalecidos y creo que no nos vamos a confundir, sabemos que los que están del otro lado son muy poderosos, tan poderosos que atacaron no sé cuántos países nuestra plataforma en donde queríamos encontrarnos virtualmente a festejar el 17 de octubre. Se ve que somos muy peligrosos cuando estamos organizados, quienes militamos en el Movimiento Nacional y Popular, ¿no? Y somos parte de esta patria grande. Así que, nada, salir fortalecidos y muy agradecidos de estar hoy también protagonizando este nuevo momento, y que bueno, que haya pibes y pibas como vos, Santiago, que van a tomar la posta y que van a continuar y que continúan, nada, construyendo una patria feliz y un pueblo que pueda encontrarse con todas las posibilidades. Muchas gracias, Chachi, por estar pasando por acá por este aniversario del programa Fines 2. Es un placer escucharte siempre, así que te agradecemos los minutos que nos has regalado. No les regalé nada, Santiago, me regalaron ustedes los recuerdos que volví a pasar por el corazón en estos momentos. Un beso grande para todos los compañeros y compañeras de allá, de Florencio Varela, de la provincia de Buenos Aires, una provincia a la que queremos muchísimo y que extrañamos también. Gracias, Santiago, y un abrazo para todos. Gracias. Bueno, seguimos con esta transmisión especial por los 10 años del Fines 2. La verdad que estamos escuchando infinidad de relatos. Recién pasaba la ex jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, Chachi Velázquez, que nos contaba también lo que fue en aquel momento el armado de todo, y seguramente ha sido, muy difícil, ¿no? Queremos agradecer infinitamente a todos y todas que nos están acompañando. Seguimos, no termina acá, todavía nos queda Alberto Silioni, el ex ministro de Educación de la Nación durante aquellos años, que nos va a contar lo que significó también desde su lugar en ese ministerio. Y bueno, igualmente todavía tenemos algunos relatos más y algunas experiencias más de lo que significó el Fines. Vamos a la pausa, los relatos, y después nos ponemos en contacto con Alberto Silioni. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos, y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir, de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto, y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena, y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago, a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo, porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia, que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda.
La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración. Hoy recordamos al Fines. Es un aniversario de su nacimiento. Y no podemos dejar de recordar a quien fue su hacedora y nuestra conductora y líder, Mari Sánchez. Dicen que hay personas que son imprescindibles. Ella fue una de ellas. Fue un trabajo arduo que lo hicimos de corazón, al principio con los cooperativistas y luego ya lo hicimos con todos, con ellos, con sus familias, con todos aquellos que lo precisaban y lo necesitaban. Bien. Una vez instalado en los distritos, tuvimos una gran lucha porque la formalidad evidentemente no lo quería reconocer. O sea que luchamos a mano partida. Gracias a nuestros talleristas, gracias a los referentes. Sin ellos tampoco lo hubiésemos podido llevar a cabo. Y en fin, un trabajo absolutamente laborioso, pero muy gratificante. Allí pudimos ver cómo aquellos que no habían podido terminar sus estudios tenían un proyecto de vida diferente. Muchos siguieron estudios superiores una vez terminado el Fines. En fin, estamos ahora volviendo a empezar. Como siempre, los docentes volvemos a empezar todo otra vez, casi de cero, pero con las mismas ganas que tuvimos en aquel tiempo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ada Manfredi. He sido inspectora de educación de adultos durante más de 16 años en el distrito. En el año 2010 tuve la suerte de iniciar un proyecto piloto llamado Fines 2 de educación secundaria para adultos. En ese grupo se incluyeron los distintos planes sociales y el 20 de octubre de 2010 se promueve desde la presidencia un programa llamado Argentina Enseña y Trabaja. Ese programa se lanzó en Parque Norte con la presencia de la presidenta en ese momento, señora Cristina Kirchner, la secretaria de Alicia Kirchner y el que era ministro en ese momento, Silioni, de Nación. Acá en Florencio Varela fue uno de los 3 distritos designados, otro era La Matanza y otro era Mar del Plata, para hacer esa experiencia piloto. Tuvimos esa experiencia piloto. Tuvimos realmente una experiencia maravillosa, acompañado por un equipo muy mínimo, porque no era, digamos, no había personal para cubrirlo, pero colaboraron conmigo la señora Andrea Otar, la señora Susana Ciolín, la señora María Rosa Perrota, y luego se fueron agregando otras personas. El programa se lanzó con un éxito impresionante
y realmente tuvo gran aceptación por parte de los alumnos. Tal es así que de esas 33 primeras comisiones que se iniciaron el 9 de septiembre de 2010, se triplicaron al año siguiente y aún siguen aumentándose. Ya no tengo ni siquiera la posibilidad de mensurar cómo han avanzado. Me alegro muchísimo de haber podido participar de ese evento. Fue una posibilidad de brindar la inclusión a una cantidad de personas que no habían tenido la suerte de poder finalizar su escuela secundaria. Espero que continúe funcionando con el mismo éxito de siempre. Muchas gracias. Para mí la educación siempre fue, es y será la herramienta fundamental para que la sociedad sea incluida en todos los ámbitos donde pueda participar plenamente de una vida social digna. Para mí eso fue el fines, eso es lo que significó para mí. En mi vida hay un antes y un después, fue la llave que me abrió la puerta para tener otra perspectiva de vida. En primer lugar, sentirme incluida dentro de un sistema del cual me sentía excluida hace mucho tiempo y donde pude conjugar trabajo, familia y estudio. Continuar mis estudios dentro de una universidad, poder contar con un trabajo digno en el día de hoy. Al fines lo viví como alumna, como referente, también formando parte de la coordinación como tallerista, militando el programa dentro del territorio, donde me encontré con historias y vivencias parecidas a las mías, y que mediante el programa se sentían con más esperanza. Para mí fue una de las mejores políticas públicas que pudo haber sido implementada dentro de nuestro país y que hoy en día todavía sigue vigente. Después lo cortaba. Seguimos con la transmisión especial por este aniversario del Fines 2, del trayecto educativo. Bueno, hemos pasado ya más de 1 hora y media, hemos charlado con Chachi, hemos estado con las compañeras de Sol de Mayo, de acá de Mar del Plata, que bueno, han sido parte de la primera experiencia, y en este momento, como lo prometimos, está Alberto Silioni, ex ministro de Educación de la Nación, de aquellos años en los cuales este programa se implementaba. Y bueno, agradecemos su presencia, su participación, estamos muy contentos de que esté acá y de que nos pueda contar bueno, un poco lo que fue en ese momento la tarea. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, gracias por la convocatoria. Un saludo a Chachi, por supuesto, un saludo a todos los compañeros, las compañeras, un saludo al Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos y a Luis, a nuestro querido compañero Luis Piccoli. Bueno, 10 años de aquel relanzamiento del Fines, de aquel Fines que hacíamos en esa relación tan fecunda que nosotros teníamos con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y en eso siempre un agradecimiento a Alicia y a todas las compañeras, Alicia Kirchner y a todos los compañeros. El Fines había nacido un par de años antes, lo había lanzado la presidenta Cristina, lo había lanzado en el Salón Blanco un 24 de abril del 2008, y allí tenía una primera parte que tenía que ver con los que adeudaban materias, reflejaba la ley de educación. El artículo 46 de la ley habla de la educación a largo plazo y el artículo 138 de la ley de educación habla justamente de organizar programas para erradicar el analfabetismo y cumplir con la educación obligatoria. Ese es un poco el espíritu que ilumina al Fines.
con un arranque muy, muy importante y después con este redimensionamiento que hacemos en el 2010. Hoy son 10 años de aquel lanzamiento, si mal no recuerdo, Parque Norte con la presidenta también. Un día doloroso y en esto solo lo cito porque habla de la responsabilidad de nuestra vicepresidenta hoy, ¿no? Horas antes, cerca de la estación Costequi Santillana, habían matado a Mariano Ferreira. No sé si te acordás y si se acuerdan de aquel episodio. Y Cristina quiso... Lo mencionábamos al principio, buscando, indagando, tenemos entendido que en realidad fue el 21 que se lanzó el programa, y porque Cristina en una entrevista dice ayer con lo de Mariano Ferreira, pero sí, es así como decís vos. Sí, bueno, o sea que bueno, aquel Fines 2 o aquel Fines que tenía que ver con el ingreso social, con Argentina Trabaja y Aprende, que llegó a tener millones de inscriptos, que llegó a tener más de 20.000 sedes en todo el país, que le dio un empuje extraordinario a esos programas sociales que venía desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación. Yo a ver, primero lo pongo dentro de políticas que llevaba adelante el Gobierno Nacional. Desde el 2003 en adelante hay una cantidad de políticas que tienen que ver con la soberanía, con la emancipación, con mirar con atención a las clases más carecientes, a los más necesitados. O sea que no es una idea que surge de dos ministerios fuera de un gobierno nacional. Un gobierno nacional que piensa sus políticas en clave de derechos. Hay un paradigma nuevo que inaugura Néstor y que sigue claramente los 8 años de Cristina. Las personas no tienen privilegios ni prerrogativas, tienen derechos. Esos derechos son derechos a la alimentación, son derechos a la vivienda, son derechos a la educación. No se llaman beneficiarios de las políticas sociales, eso Alicia y todo su equipo lo destacaba siempre. No son beneficiarios, son hombres y mujeres que tienen derechos, y si hay un derecho, el derecho es universal. Y si hay un derecho, tiene que tener un Estado que lo garantice. Y si es un derecho, no es un privilegio ni es una prerrogativa. Y si son derechos, tiene que tener escala. El Estado nacional, sea a través de su Ministerio de Desarrollo Social o en este caso a través de su Ministerio de Educación, tiene que tener escala. No es posible hacer una acción política, una política pública para algunos. La tenés que hacer para millones de argentinos y argentinas. Esto fue Fines, esto fue Argentina enseña, aprende, esto fue ellas hacen. Y esto se hace con decisión política y se hace con inversión. Las políticas públicas tienen que tener inversión. Esto también es lo que aprendimos. En educación aprendimos que muchas provincias no podían llevar adelante estas acciones porque tienen su presupuesto educativo, el 95% de su presupuesto educativo está clavado en salarios, entonces no pueden construir escuelas, no pueden comprar libros, no pueden comprar tecnología. Entonces, lo que estamos celebrando hoy es a un Estado nacional muy activo, que trabajaba con las 24 jurisdicciones, ¿no? Y también con los municipios. Vos estás en uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Son 3 estados trabajando juntos, pero en este caso son 10 años de un Estado nacional que con Néstor y Cristina estuvo 12 años muy activo, muy sensible, muy solidario con los que menos tienen. Y bueno,
y estas son las convicciones que sostenemos, que queremos ratificar y profundizar en este que es nuestro gobierno. Así que, bueno, contentos y también pensando que las políticas siempre se pueden mejorar, siempre se pueden hacer de otro modo. No, en lo personal no tengo una mirada nostálgica para atrás, yo no propondría volver para atrás, propondría trabajar con aquel espíritu con el que trabajamos esos 12 años extraordinarios, pero tratando de ver cuáles son las cosas que hay que hacer de otro modo y cuáles son los desafíos de esta Argentina en medio de una pandemia que es un cataclismo biológico internacional, ¿no? Planetario. No sé si coincidirás, Alberto, pero siempre que hablamos de políticas públicas, es muy difícil que cuando cambie un gobierno, ¿no? Sobre todo de lo que veníamos de Néstor y Cristina, a uno como el de Macri, que expresa lo más, neoliberalismo puro, que se sostenga una política como la del Fines, que no la pudieron, o sea, no la pudieron dar de baja porque hubo una resistencia. Bueno, ¿no? Habla de que tal vez realmente es una política pública que la ha tomado el pueblo y entonces como tal no ha sido posible atacarla, ¿no? Sí, sí, más o menos. Yo creo que el neoliberalismo, coincido con lo que decís vos y la resistencia del pueblo desde los primeros meses de 2016 ha impedido que el neoliberalismo avance, pero el neoliberalismo respecto de las políticas nuestras tenía una estrategia. Alguna compañera del ministerio lo dijo de esta manera: no te matan, pero te dejan morir. Entonces, ahí hay también una reflexión, por supuesto que conozco y celebro y participé de la resistencia que hubo para que no se bajaran algunas políticas, entre ellas la del Fines. Pero lo que hacían con el Fines en algunos lugares es quitar sedes, es eliminar horarios, es impedir que las mamás vayan con sus hijos. Entonces, 2 o 3 medidas invisibles para la sociedad hacen que aquello que era ya no es más como era. Y esto lo hicieron muy bien, porque tampoco se tomaron el trabajo de eliminar Conectar Igualdad, pero dejaron de comprar y de distribuir netbooks. Yo tengo, no una teoría, pero yo pienso que no cerraban las cosas, no las eliminaban, porque no querían discutir con las víctimas. Pero en el fondo pasaba lo mismo, porque en materia educativa, te digo, no compraron libros, no construyeron escuelas. Canal Encuentro sigue, pero es medio una farsa. Paca Paca sigue, pero la vacían de contenidos. Al Fines le quitan algunas cuestiones esenciales de presupuesto. Bueno, sí, se han mantenido como podían. Yo creo que estamos hablando del peor gobierno de la democracia argentina, de un gobierno que no avanzó más, como vos decís, Santiago, por la resistencia de los sectores populares. Y es bueno también pensar que hubiera sido esta Argentina con 8 años de gobierno ininterrumpido de la derecha, que hubieran cambiado el alma de la sociedad y roto definitivamente todas estas políticas. Por eso, en este día que es un día de celebración, hay que ratificar el valor de la unidad, hay que expandir esa unidad si es posible. Tenemos una elección a la vuelta de la esquina, una elección de medio término muy importante en los municipios, en las provincias, en la nación. Y bueno, y hay que discutir respecto de esto, ¿no? El general Perón decía hablar mucho de ideas, un poco de las cosas y nada de las personas. Y yo creo que es esto, ¿no? Hay que hablar mucho de ideas, hay que discutir ideas allá donde tengamos que discutir. Y nosotros no queremos que vuelva el neoliberalismo, no porque me caiga más o menos o peor Macri, no, esa es una anécdota, sino porque sus políticas son políticas profundamente deleterias, son políticas nocivas para la sociedad, son políticas que te hacen perder derechos,
son políticas que te sumen en la más espantosa angustia. Entonces, bueno, esa es la pelea que el campo popular creo que tiene que dar, y a 10 años de este lanzamiento que había hecho la presidenta, me parece que es un buen día para recordarlo, ¿no? En el armado de este festejo, mirábamos videos para poder compartir y veíamos infinidad de entrega de diplomas, de egresos, en los cuales se te veía vos, Alicia, en algunos aparecía el gobernador Scioli, hemos visto a Martín Sorrell del Noma de Zamora en algunos de los actos también, muchos gobernadores. Me imagino que esos momentos para un ministerio, ¿no? Que esté un ministro de Educación, que lamentablemente por el menemismo se lo denomina Ministerio sin Escuelas, ¿no? Y vos hablaste de 20.000 sedes de fines, de un ministerio sin escuela, pero que ha puesto todo ese presupuesto a disposición para que el Fines hoy sea lo que sea, en relación y articulación con los estados provinciales y municipales, pero con esto que vos decías, una gran impronta. ¿Creés que eso fue lo más cercano a que el Ministerio de Educación pudiera tener realmente un desarrollo territorial a nivel federal y que pudiera proponer algo con las particularidades de cada uno de los territorios y de las regiones económicas, pero como ministerio con una presencia real? Sí, bueno, nosotros ya veníamos con una presencia territorial porque nuestro gobierno nacional era muy territorial. También había una instrucción de Cristina de ir allá donde la gente tiene necesidades, ¿no? Y por supuesto el Ministerio de Desarrollo Social tenía una gran territorialidad. Pero sí, nosotros teníamos una territorialidad muy importante porque construimos 2.000 escuelas, distribuimos 5.400.000 netbooks. Cuando digo esto, digo, íbamos a los lugares a entregarlos, 92 millones de libros, y concebíamos que la política había que hacerla no solo con los otros ministerios, sino con las organizaciones libres del pueblo, con las organizaciones de la comunidad. No hay más conocimiento que el Estado no llega a veces donde llegan las organizaciones de la comunidad. Entonces, claro, el Fines también nos dio una extraordinaria territorialidad y esos actos eran grandes celebraciones porque los que se distribuían cosas o inauguraban escuelas eran también muy importantes, pero en estos que los hombres, las mujeres grandes recibieran un diploma que era fruto de su esfuerzo, formaba parte de lo que tiene que hacer un Estado sensible, ¿no? La Argentina tiene una gran tradición de un Estado presente. Artigas hace 200 años decía, habrá patria para todos o para nadie. Y en algún sentido nosotros venimos de esta tradición, este es el año belgraniano. Belgrano fue uno de los primeros, vale la pena recordarlo, uno de los primeros que pensó en la educación de adultos. Yo provengo de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, la que se llamaba DINEA, que fue muy recordada en los 70, y el patrono de la DINEA era Belgrano. ¿Por qué? Porque fue el primero que empezó a hablar en estas orillas de la educación de las mujeres, de los huérfanos, de los pobres, de los indios, de los adultos que estaban fuera de la historia. Entonces, lo que vos decís es así, es muy conmovedor esos actos porque la gente, digamos, estaba pagando una deuda que tenía consigo mismo. He ido a infinidad de actos donde mujeres u hombres grandes, sobre todo mujeres, pienso en esas mujeres que se bancaron la crianza de sus hijos solos. Recuerdo en algún acto en Paraná, una muchacha argentina de 40 y pico, que tenía 3 hijos que los había criado solo, me dijo, ¿sabe lo que voy a hacer? Me mostraba el diploma. ¿Sabe lo que voy a hacer, ministro? Le voy a decir a mi vieja que me recibí. Vos fijate eso, qué cosa tan impactante, ¿no? Alguien que tiene como suspendida una parte de su vida. Su parte de alumna quedó en algún lado de sus 17, 18 años. Después construyó una vida extraordinariamente esforzada, pero lo primero que le sale es, quiero decirle a mi vieja que me recibí.
Bueno, eso era lo que provocaba el Ellas Hacen, el Fines, la posibilidad de pelearle a la vida y de tomarse una revancha que tanto uno y unos necesitan, ¿no? Y el Estado en ese caso no tiene que regalar nada. El Estado lo que hace es abrir una puerta, dar una posibilidad, porque sería una indignidad que regalara algo. Nadie espera que le regale el Estado, que le dé una posibilidad. Eso también es una clave del Fines en todas sus dimensiones. Y hoy en época de pandemia pienso que también la posibilidad de ayudar a los hijos y las hijas en sus tareas, ¿no? Que pasa muchas veces, y hemos escuchado infinidad de relatos, decir, no puedo ayudar o quiero ayudar a mis hijos y no puedo, y lo ha logrado porque el Fines lo ha puesto en un lugar donde ha empezado a estar en vínculo con hasta incluso a veces ni siquiera con el conocimiento propiamente dicho, sino con los compañeros y generar esa confianza, porque muchas veces tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Y qué importante es eso en el empoderamiento de la sociedad en su conjunto, porque que una persona se sienta parte hace que la comunidad avance. Y acabás de decir una palabra que abre puertas, ¿no? Que los educadores la usamos mucho desde hace muchos años, ¿no? La autoestima, la confianza. La confianza de juntarse en una mesa y creer, porque muchos de esos ámbitos eran talleres, eran lugares de la comunidad, eran mesas de casas, y ahí se juntan a tomar un mate y alguien que no puede hablar o que tiene miedo de hablar o que ha sido silenciado toda su vida, empieza a tomar la palabra y empieza a tomar la palabra y empieza a decir cosas que quienes están al lado las reciben y lo alientan a seguir, a pensar. Es una recuperación de la confianza extraordinaria. Esa persona después va a ser un padre o una madre con más aptitud para ayudar a sus hijos, va a recuperar lo que nunca debió perder, ¿no? Eso también el Estado debe mirar con mucho detenimiento la pérdida de la dignidad de los ciudadanos. No porque no la tengan, a ver, quiero ser claro, sino porque piensan que no la tienen. Ahí hay una cosa muy impactante que es que la víctima se percibe a sí mismo como culpable, ¿no? Aquel que ha sido víctima, que no pudo estudiar, tiene vergüenza de decir que no pudo estudiar. Y por ahí no pudo porque si era mujer tenía que cuidar a sus hermanos, o porque en casa no lo alentaban a estudiar, o porque tuvo que salir a laburar. Bueno, esa persona tiene vergüenza de su condición. Bueno, el Fines ha ayudado a que deje de tenerla, ¿no? Hay una canción de León Gieco, nosotros teníamos un programa de alfabetización que se llamaba Encuentro, como el canal, sí, que alfabetizó miles de hombres y mujeres. Y la canción de León, que recomiendo escucharla, porque es extraordinaria, que se llama Chispa de Luz, decía, entre otras cosas, dejo afuera la vergüenza. La educación te hace dejar afuera la vergüenza. Vergüenza que no debiste tener, porque la vergüenza no es no haber aprendido, no haber... sos una víctima de una sociedad, pero bueno, en muchos opera así que la reflexión que hiciste sobre la confianza es muy, muy, muy pertinente. Bueno, Alberto, muchas gracias por haber pasado por este festejo, te agradecemos enormemente. Fue una clase de 20 minutos, media hora hermosa. No, una clase no, un compartir con vos, Santiago, agradecerle a Luisito, a todos los compañeros y compañeras, para mí ha sido un honor. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias, Alberto, en serio para nosotros es un honor tenerte acá en este aniversario de los 10 años del Plan Fines 2, Argentina Trabaja, Enseña, Aprende, un programa que ha restituido derecho, ha empoderado a muchos compañeros y compañeras, nos ha empoderado a todos como comunidad, nos ha permitido salir adelante. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido tener estas 2 horas de transmisión donde pudimos compartir relatos de estudiantes, de docentes, de referentes,
tuvimos al ex ministro de Educación, tuvimos a Chachi Velázquez, jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo, estuvimos en contacto con las primeras comisiones de acá, de la Comisión 1 estuvimos en contacto. Así que nada, para nosotros es un honor. Sabemos que el IVAP y todo nuestro equipo está también compuesto por egresados y egresadas y estudiantes del FINES, cooperativistas. La verdad es que para nosotros es un honor y agradecemos enormemente la participación de todos y todas, y como decimos siempre, el IVAP y estos espacios colectivos se construyen entre todos. Si no es entre todos y todas, no hay construcción posible colectiva. Así que agradecemos esta participación y nos encontraremos en los ciclos que tiene el IVAP mañana miércoles con el ciclo cultural, el jueves con el de economía social, el sábado con el de expresiones artísticas de la actualidad, juveniles, y todos los lunes con el ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos, y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto, y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena, y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago, a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo, porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia, que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración